Bueno, muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Una vez más estamos acá como todos los jueves para compartir un hermoso tiempo, compartiendo una palabra de parte de Dios, para que Él pueda cada vez lograr que nos acerquemos más a Él a través de conocerle a Él. El acercarse a Él me implica empezar a tener una relación, empezar a poder realmente entender quién es, cómo hace las cosas y por qué hace las cosas. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración y ya vamos a estar metidos de cabeza en la palabra que tenemos para compartir en esta tarde, que se llama Otra Oportunidad. Así que bueno, sin más vamos a orar y arrancamos con todo. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por esta posibilidad que nos da de tener un tiempo en el cual, Señor, nos corremos, Señor, de absolutamente todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Señor. Un tiempo en el cual, Padre, tomamos asiento o estamos parados o estamos viajando, Señor, pero un tiempo en el cual, Padre, que queremos, necesitamos y deseamos que sea algo entre vos y cada uno de nosotros, Señor. Algo personal, algo que nos hables directamente a nuestro corazón para poder entender qué parte de la palabra que se comparte hoy es para cada uno de nosotros, Señor, y qué parte es la que debo empezar a vivir, Señor, para empezar a ver hecho realidad todas las cosas, Señor, que nos prometés, todas las cosas que tenés preparadas para cada uno de nosotros. Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, toda distracción, Padre, todo lo que quiera venir a atormentar, todo pensamiento que me quiera distraer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos vallado, Dios, alrededor de cada uno de nosotros, Señor, alrededor de todos los que están en este momento, donde quiera que estén escuchando esta palabra, Señor, para que nada les aturda, para que nada les moleste, en el nombre todopoderoso de Jesús, y que puedas hacer algo hermoso, Señor, como cada vez que prestamos atención a tu palabra, Señor, y vos nos hablás, nos ministrás y nos llevás a otro nivel, Señor. Por eso te damos gracias, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que a todos, en algún momento de nuestras vidas, o tal vez ahora, en este preciso momento, tenemos la sensación como que hay cosas que nos alegran, pero no hay cosas que terminen de hacernos felices, ¿no? Es como que hay pequeñas cosas que parecen importantísimas y en el momento de alcanzarlas las disfrutamos, nos reímos, hasta podemos llorar de emoción, ¿sí? Pero ya cuando pasa un tiempo de haber logrado el objetivo es como que nuevamente empiezo a notar que algo falta. Está bien, lo alcancé, lo logré, pero sigue faltando algo, ¿no? Esto es como cuando, no sé, podés cambiar tu celular, por ejemplo, ¿no? Que vas, lo cambiás y estás ahí ansioso por llegar para poder poner tus datos, para poder empezar a usarlo, para poder empezar a hacer todo lo que se puede hacer. Tal vez cuando te compras una ropa, tal vez cuando te compras un par de zapatillas, pasa lo mismo, ¿no? Que uno tiene esa alegría, ese momento como de éxtasis, en el cual logra alcanzar algo, logra comprarse algo en este ejemplo que estamos dando, ¿no? Y después uno se lo prueba, lo usa y dice, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno, hasta que pasa unos minutos, una hora o en algunos casos algunos días, y después nos damos cuenta de que más allá de lo que logramos alcanzar económicamente o materialmente, todavía hay algo en nosotros internamente que está vacío, ¿sí? Y es justamente lo que nos pasa cuando Jesús no ocupa el lugar que Él tiene en nuestros corazones, ¿no? O sea, o que debería tener. Hay un lugar que está reservado solo para Él, pero en ese lugar Él se tiene que entronar, Él tiene que enseñarnos desde ese lugar, tiene que guiarnos, tiene que hablarnos, pero muchas veces nosotros es como que lo tenemos cerca al Señor, no nos damos cuenta, no nos damos por enterado o no queremos darnos por enterado porque sabemos que cuando dejemos empezar a actuar al Señor hay muchas cosas que van a tener que cambiar, porque el Señor es un Dios de oportunidades, pero para poder acceder a esas oportunidades hay que poder hacer las cosas a su manera. Ahora, dicho esto, se me venía a la memoria algo que escuchaba en estas semanas, ¿no? En cuanto al arca de Noé. Vieron que nosotros lo tenemos tal vez como
como una linda fábula, que los animalitos y subieron y vino el agua y después voló la paloma y vio tierra y bueno, fueron todos felices y la pasaron bárbaro. Pero hay situaciones realmente que si uno se las empieza a profundizar, a estudiar un poco, a meterse un poco en el contexto histórico y de los hechos que sucedieron ese día del diluvio, realmente lo miraríamos de otra manera, ¿no? Había un hombre que escuchaba en estos días que él explicaba lo siguiente, que decía que claro, pareciera como que los tiempos de Noé, ¿no? Parecían muy parecidos, muy similares a estos tiempos, porque de repente Noé se encontró una cantidad de tiempo de su vida anunciando que iba a haber un diluvio, anunciando de que solamente iban a poder vivir aquellos que entraran en el arca, anunciando de que Dios iba a hacer llover de tal manera, iba a hacer diluviar de tal manera que todo aquel que no esté en el arca, lamentablemente iba a perecer porque el Señor iba a hacer destruir absolutamente todo ser viviente que esté alrededor de toda la tierra. Y, o casualidad, le pasó como nos pasa hoy cuando queremos llevar el Evangelio, cuando queremos presentar al Señor a alguien, cuando queremos hablarle de Dios a alguien, en el cual se le rieron, se burlaron, en el cual muchos dejaron de hablarle, muchos se apartaron de él, pero llegó un momento en el cual todos se acordaron, ¿no? Que fue un momento fuerte, ¿no? En el momento que se cierra la puerta del arca. Y está escrito de que la cerró la mano de Dios, la puerta del arca, ¿sí? Y este hombre que les comento decía, seguramente la cerró Dios porque Noé tal vez lo hubiese abierto, y lo que Dios cierra nadie puede abrir, y lo que Él abre nadie puede cerrar. Entonces, por esta razón es que está escrito que Él cierra la puerta, y hay una ilustración de ese momento realmente muy fuerte, ¿no? En esos momentos nunca había caído lluvia sobre la tierra. Cuenta la palabra que en ese momento salía como un vapor de la tierra, que eso era lo que fertilizaba la tierra, lo que permitía que las semillas den su fruto cada una, lo que permitía de que el hombre pueda sembrar, cosechar y comer de lo que trabajaba. O sea, no conocían la lluvia. Encima, claro, Noé no solamente decía de que Dios iba a destruirlos a todos, que iba a matar a todos, sino también que encima que iba a haber un diluvio, o sea que iba a llover, que iba a pasar algo que nunca pasó, ¿sí? Y hoy nos encontramos ante esa realidad también, que de repente predicamos al Señor, hablamos de Dios y hablamos de su segunda venida que está pronta, ¿no? O sea, hablamos de algo que no pasó, ¿sí? Presentar al Señor es profetizar prácticamente, presentar al Señor, hablar de Jesús, hablar del Evangelio. Y bueno, realmente estamos como en la situación de Noé. Ahora, qué tremendo el momento que se cierra la puerta del arca. Y este hombre ilustraba esto que fue terrible. Decía, ustedes imagínense, ¿no? Bueno, Noé subiendo con su familia, todos los animales en el arca, Dios cerró la puerta, se terminó y empieza a llover. Y ahí la gente, empieza a ver una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, que empieza a llover un poquito más intensamente. Y de repente este hombre se imaginaba a una madre con su hijo, ¿no? Pequeño, de 3, 4 años, en el cual de repente el agua le llegaba hasta los tobillos, y de repente llovió más y le llegó hasta las rodillas, y de repente llovió más y le llegó hasta el cuello, hasta que los más chiquitos empezaron a morir ahogados, y después los más grandes de a uno empezaban a morir ahogados por el diluvio que nadie creyó, por el diluvio que todos se burlaron, por el diluvio que trataron de loco a Noé, que trataron de tonto, que trataron de un montón de cosas, trataron a Noé incluso como a nosotros de que ¿para qué vas a desperdiciar tu vida en hacer un arca, en algo que no va a pasar? Es como cuando nos preguntas, ¿para qué desperdicias tu vida yendo a la iglesia? ¿Para qué desperdicias tu vida predicando de algo que no va a pasar? Y está escrito que va a pasar, y esto es lo que un poco le dio el título a esta palabra, que es otra oportunidad, ¿sí? Hoy la humanidad entera tiene la segunda y última oportunidad. No es como el mundo nos dice, la tercera es la vencida. No, la segunda es la vencida, ¿sí?
porque esta es la segunda y última oportunidad que tiene la humanidad de repente de acercarse al Señor, de subirse a su palabra, de subirse a su bendición, de subirse a su cuidado, porque si no van a volver a pasar, como le pasó a la gente que se quedó debajo del arca, sin salvación, sin vida, sin absolutamente nada. Ahora, es a veces tal vez fácil decir, ¿no? Bueno, tenemos que predicar, tenemos que hablar del Señor, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero lo más hermoso y fantástico es poder ir, como decimos siempre, a la palabra de Dios, donde encontramos absolutamente todas las respuestas, ¿no? O sea, está bueno, como decimos siempre, poder leer un libro, poder hablar con los pastores, hablar con los ancianos, poder buscar consejo, porque en la multitud de consejos se halla la sabiduría, dice la palabra de Dios. Pero también debemos entender de que así como donde yo voy a buscar consejo, tienen un consejo para mí que seguramente nos van a hacer algo a colación con referencia a la palabra, que yo también debo buscar en la palabra para yo mismo también empezar a ver las soluciones, a ver qué es lo que haría Jesús, qué es lo que hizo Jesús, o qué es lo que me recomienda Dios que haga en cada una de las situaciones que me toca vivir. Ahora, la única manera de poder estar listo para esta oportunidad que Dios está dando a toda la humanidad es poder acercarse a la fuente, que es acercarse a Jesús. Y mucho pueblo anda dando vueltas, mucha gente que nunca escuchó el Evangelio anda dando vueltas por ahí, porque ¿qué es lo que sucede? La gente viene a la iglesia, pero no aprende a ir a Jesús, ¿sí? La gente viene acostumbrada de tal vez otras denominaciones, otras religiones en la cual, bueno, vos tenés que venir el domingo, una vez cada 10 años, te tenés que bautizar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y listo, ya está, más que suficiente. Y venimos con un corazón religioso y sin querer podemos caer en la misma situación, estando en un lugar donde el Señor está, donde se mueve, donde vemos su gloria, donde pasan milagros, donde pasan un montón de cosas hermosas, pero no nos pasa a nosotros, porque el problema no es de Jesús, no es que el Evangelio no funciona, no es que Dios no te ama, sino es que yo todavía no he logrado tomar la decisión correcta para acercarme a Jesús. Ahora, vamos a ver cuál es la manera, ¿no?, de volverse a la fuente, de volverse a Jesús. En Apocalipsis 7:17 dice lo siguiente: porque el Cordero, o sea Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará la lágrima de los ojos de ellos. O sea, ahí hace referencia a que solamente Jesús nos pastoreará. Él solamente nos puede llevar, ¿sí?, a poder estar cerca de Él. Él nos puede llevar, solamente Él, a poder realmente llegar al punto tal, como dice la palabra, de que Dios mismo enjuagará las lágrimas de cada uno de nosotros, ¿sí? Es la única manera de ir a Jesús, ¿sí? A veces nos acostumbramos a ir al líder, a ir al pastor, a ir al siervo, a ir a YouTube, a ir a un amigo, a ir a quien sea que vayamos a pedir consejo. ¿Y está mal? No, no está mal, dependiendo también la respuesta que yo quiera encontrar. Si yo de repente tengo un problema de adicción y voy a preguntarle a mis amigos de la esquina si tengo que seguir o no con mi adicción, y bueno, posiblemente caiga con ellos de vuelta, ¿sí? Ahora, si yo le voy a preguntar a un hombre, ya sea quien fuere, pastor, no pastor, compañero de trabajo, me va a dar su punto de vista, y el pastor seguramente con referencia a la palabra. Ahora, si yo le voy a preguntar a Jesús, ¿vos qué harías, Señor, en esta situación? Realmente el Señor tendría la respuesta justa para tu situación, ¿no? Y ahí la palabra dice: porque el Cordero que está en medio del trono. Así que bueno, lo primero entonces que debemos hacer es poder volver a la fuente, que es Jesucristo. Si yo no logro volver a la fuente, si yo no logro tener ese encuentro con Jesús, si yo no logro poder tener mi relación con Dios, en lugar de tener una relación con Él, puedo tener una relación con la institución, por decirlo de alguna manera, lamentablemente puedo caer en algo que hasta los mismos discípulos, algunos de ellos cayeron, que es lo que vamos a leer un poquito ahora. Vamos a ir a Lucas 24.
Lucas 24, del 13 al 14, que dice lo siguiente. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, estos eran dos que eran discípulos del Señor, que de repente estaban todos los días con Él, pegados a Él, lo escuchaban, dormían con Él, comían con Él, el Señor los ministraba, ellos veían cómo el Señor oraba, cómo hacía los milagros, cómo hacía esto, cómo hacía el otro, y de repente el Señor parte y ellos no entendieron muy bien cuando el Señor le dijo, miren, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Pero cuando yo me vaya, ¿sí? Hay Consolador, el Espíritu Santo descenderá y descenderá con poder sobre cada uno de nosotros. Y ellos estaban preocupados porque ya no lo podían ver físicamente, entonces su corazón se alejó de lo que Jesús les había dicho, de la enseñanza, de lo que Él había prometido, de todo lo que ellos habían visto con sus propios ojos, se alejaron un poco de todo eso y estaban hablando de cosas pasadas, ¿sí? Y esto es una característica de aquellas personas que, a pesar de poder estar congregando, ¿no? Mucho tiempo, hacen siempre memoria a cosas pasadas, ¿no? Bueno, tal persona me lastimó, en tal momento tuve que vivir tal cosa, no, porque esto, no, porque el otro. Y con respecto al Señor, no, porque el Señor me tocó en el año 1810 y recibí tal palabra, y en ese momento, y Dios me usó, y toqué un paralítico, y caminó, y toqué a un muerto, y resucitó. Claro, pero eso son cosas que pasaron, ¿sí? Cuando yo no estoy cerca de Jesús, lo único que puedo hacer es voltear a tratar de encontrar algo bueno que me haya pasado, a vivir de glorias pasadas, ¿sí? Y cuando estoy lejos de Jesús también puedo voltear atrás para ver mis desgracias pasadas, mis fracasos, ¿no? Porque siempre Jesús, si hay algo que es característico en Él, que siempre habla en pos de lo que hay que hacer, ¿sí? Siempre habla en pos de ir por otros, siempre habla en pos de avanzar, de ir hacia adelante, ¿no? Pero cuando Jesús está lejos de mi corazón, es una constante Él hablar del pasado. Es como a veces me pasa de que, no sé, uno tiene que administrar matrimonios o gente que están a punto de casarse y escucha la célebre frase, no porque mi ex, no porque mi ex, no porque mi ex, no porque mi ex, no. Y nos pasamos toda la charla hablando del ex que ni lo conocemos, no sabemos cómo se llama, no sabemos realmente qué pasó, qué sucedió, pero, o sea, evidentemente es el ex porque no está con la persona teniendo la relación, pero está presente espiritualmente, ¿sí? Porque se lo tiene muy presente, porque ahí no le permitimos a Jesús que entre para que corte definitivamente con lo que tiene que cortar, o yo no quiero cortar. Ahora bien, Lucas 24:15, vamos a ver qué dice. Sucedió que mientras hablaban, ¿no? Y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, en el momento en que ellos se acordaban de las cosas que vivieron, de las cosas que pasaron, o sea, es como que el Señor empieza a caminar con ellos al lado y ellos no se dan cuenta, ¿sí? No se dan cuenta. Y esto es terrible porque uno puede decir, como yo mismo he dicho, la primera vez que escuché este mensaje, pero ¿cómo no se dieron cuenta de que Jesús estaba al lado? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Yo me hubiese dado cuenta enseguida, pero evidentemente puede pasar que al día de hoy, ¿no? De hecho Jesús está con cada uno de nosotros, pero que nosotros no lo tenemos en cuenta. Lo tenemos pegado, lo tenemos al lado, lo tenemos escuchándonos, lo tenemos clamando todos los días por nosotros, intercediendo delante del Padre, pero sin embargo nosotros no nos damos por enterados, ¿no? Ahora vamos a seguir avanzando en la palabra y vamos a ver qué pasa en Lucas 24:17, donde dice lo siguiente. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿No? Y este es el versículo que realmente me impactó tanto, ¿no? Porque es una pregunta como el Señor diciéndole, no entiendo por qué estás triste
si yo estoy acá al lado tuyo? ¿Sí? No entiendo por qué estás triste. ¿Por qué estás triste? ¿Sí? Y eso es una de las cosas que debo de romper para poder acercarme a la fuente, para poder acercarme al Señor, de poder en el momento de oración poder tener la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Estoy triste por esto, por esto, por esto y por esto. Y nos vamos a sorprender porque ahí sí se nos van a venir cosas a memoria, ahí sí se nos van a venir situaciones, ahí sí vamos a poder tener un tiempo hermoso con el Señor de quebranto en el cual ahí vamos a leer más adelante cómo debo derramar mi corazón delante de Él para que Él pueda ministrar mi corazón justamente, ¿no? Esa es la pregunta que hoy nos hace Jesús. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estamos tristes? ¿Cuál es la razón? ¿O cuáles son las razones por las cuales, a pesar de tener a Jesús al lado, seguimos viviendo vacíos, seguimos viviendo tristes, ¿no? Lucas 24:32 dice lo siguiente. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. O sea, dice que en un momento le fueron abiertos sus ojos, pero ¿después de qué? Después de que el Señor les preguntara por qué están tristes y después de que ellos le contaran. Yo te invito a que leas todo Lucas 24, que es realmente hermoso, no, realmente hermoso, no solo la historia, sino lo que Dios quiere ministrar a tu corazón a través de esta historia, ¿no? A través de su palabra. Dice que después que ellos contaron todo, ¿no? Por qué estaban tristes, pero no sabes lo que pasó, qué, dice que después Jesús mismo hace que sus ojos sean abiertos y ellos recién ahí le reconocieron. ¿Sí? Esto es impresionante, ¿no? Ayer lo hablábamos en la Casa de Luz, que estamos ahí los miércoles, y decíamos que esto realmente debemos entender la profundidad de la palabra, ¿no? De que yo ya debo ser una persona que tengo que dejar de caminar con Jesús al lado, sin darle bolilla, sin permitirle que sea el Señor de mi vida, sin permitirle que gobierne, sin permitirle que me liberte de una vez por todas, sin permitirle de que haga lo que tenga que hacer con mi vida, porque ahí, solamente ahí voy a dejar de estar triste, porque recién ahí es donde yo puedo expresarle al Señor, mira, estas son todas mis tristezas. Una vez que yo se lo expreso a Él en un tiempo de oración con Él a solas, dice que Él me quita esa venda que me fue puesta según la palabra en el principio de los tiempos para que a nadie le resplandezca la luz del Evangelio. Él la quita y ahí lo reconocemos al Señor, ¿no? Yo no sé si todos podemos decir, yo reconozco al Señor. Reconozco cuando es Él, reconozco su voz, reconozco su mover. Es algo complejo y profundo, ¿sí? Pero a veces nos quedamos solamente en la previa, nos quedamos en la puerta, como se quedó la gente en la puerta del arca, escuchando durante años que Noé decía, che, tengan cuidado, porque vengan, porque va a haber un diluvio, va a pasar tal cosa, va a pasar tal cosa, va a pasar tal cosa. Y uno quiere que la gente que no conoce a Jesús obviamente le conozca y se convierta, pero yo también debo de convertirme, porque a mí en todas las reuniones que uno va, los martes, los viernes y los domingos, cada mensaje apunta a que, che, mirá, hacé las cosas de esta manera porque el Señor viene pronto, y buscale de mañana, buscale de noche, buscale de tarde, y buscá la santidad, buscá tal cosa, sin la cual nadie verá a Dios, buscá tal otra, o sea, buscadme mientras pueda ser hallado, buscadme antes de que el Señor diga basta, como el día que cerró la puerta del arca. ¿No? Si yo quiero bendecir a alguien con Jesús, yo tengo que ir con Jesús mismo a presentarle, mira, este es Jesús. Es el Jesús que conozco, es el Jesús que reconozco, es el Jesús que ocupó su lugar en mi corazón y a partir de ahí ya nunca más pude volver a estar triste. Ahora, Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es tremendo porque no sé si te habrá pasado de decir, bueno, tengo ganas de conocer algo de Dios, abro la Biblia como hacen algunos mal, porque esto no se hace, abro la Biblia así, a ver qué me toca,
¿no? Y ahí el Señor supuestamente habla, ¿no? Y veo que es eso y como no lo entiendo, digo, no, me equivoqué, busco otro, ¿no? Pero dice que el Señor ahí les dio entendimiento para que puedan comprender la palabra. ¿Por qué no comprendo la palabra? Porque todavía no estoy cerca de Jesús. Esto es impresionante, lo que revela este pasaje, esta historia, que debe tener pero infinidad de cosas más. Por eso te insisto y te molesto con esto. Léetelo entero, solo, ¿no? Léetelo entero y que Dios te ministre, que Dios te hable para que vos puedas reconocer a Jesús, para que Él pueda ahí sanar todas tus heridas, para que vos puedas reconocerle a Él y para que después Él te dé el entendimiento para poder comprender la palabra, ¿sí? O sea, no va a haber nada más lindo que poder decir, bueno, quiero estudiar algo, lo leo y lo entiendo, ¿sí? No que decir, bueno, tengo que estudiar algo porque si no, no puedo terminar mi carrera, lo leo y no entiendo, entonces tengo que ir al maestro particular, que me ayude que me ayude el otro, y así a veces somos como creyentes, o sea, nos quedamos en la sabiduría de otro, nos quedamos en la oración de otro, nos quedamos descansando en el ayuno de otro, ¿sí? Pero yo tengo que empezar realmente a conocer y a descubrir para poder justamente entender de que cuando está Jesús, que está, para entender no solamente que está al lado mío, sino para tener una relación que me permite ser libre de una vez por todas y que me permite poder tener un entendimiento sobre la palabra que antes no lo tenía. Ahora bien, vamos a ir a Lucas 24, 46 y 47, ya casi terminamos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto también es, yo creo que fuertísimo, porque vamos otra vez a repasar. El Señor caminando al lado de sus discípulos, el Señor caminando al lado de nosotros, ¿no? Hablando del pasado, de repente ellos reconocen al Señor, ¿sí? Sus vendas son quitadas, sus dolores, su tristeza es quitada, ellos empiezan a tener entendimiento de la palabra y ahí el Señor es como que vuelve a enviarlos, ¿sí? Pero esta vez, o sea, porque el primer enviar, ¿cuál fue? Bueno, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y acá el Señor le dice, bueno, predicale a toda criatura, pero predicale esto, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y hoy es tan difícil abrir YouTube y que alguien te diga, hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Hoy vamos a hablar del perdón de los pecados. O sea, y no fue una recomendación de Jesús de que, bueno, de onda prediquen cada tanto esto porque no es muy cool, no es muy popular, sino que es un mandamiento de Jesucristo que dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Ahora, sistemáticamente el enemigo se nos ha metido en los púlpitos, en las prédicas, en todas las cosas, porque de repente uno puede preparar como para salir del paso, para salir del momento. Vieron que hay gente que vos le decís, predicá hasta el día y uy, Dios, no duermen, no comen, pero no porque estén ayunando, sino de los nervios vos se le ponen los pelos de punta. O sea, tiene que ser una alegría, una bendición poder hablar del Señor. Ahora el Señor que me dice, mirá, hablen del arrepentimiento y de repente me hablan de prosperidad y de repente me hablan de ángeles, de repente me hablan de esto, me hablan del otro, que está perfecto, porque si está en la palabra está bien que se predique, obviamente, todo conforme a cómo está la palabra, no invenciones, como dice fábulas, ¿no? La palabra, sino todo como está ahí. Pero el Señor dio una orden, dio una forma. Prediquen del arrepentimiento, prediquen del perdón de los pecados. ¿Pero por qué no se predica de esto?
porque no atrae, ¿sí? Porque la maldad en el mundo a medida que vaya pasando los tiempos va a ser cada vez peor. Eso es lo que está escrito y eso es lo que está pasando. A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. ¿Sí? Había cosas que hace, no sé, 50 años atrás eran inconcebibles en el corazón o en la mente de las personas, sucedían pero estaban muy escondidas y hoy se hacen con una libertad que asusta. Pero ¿qué sucede? La maldad, ¿sí?, iba a avanzar y de hecho es lo que está pasando, ¿sí? La maldad va a avanzar, ¿sí? Y hay otro problema, el corazón de muchos se enfriará. Ahora, ¿por qué se enfría? Porque no reconozco a Jesús. Vos imaginate que en el momento que yo reconozco a Jesús, lo único que me va a importar es Jesús. Al único que me va a importar rendir cuentas, al único que me va a importar realmente servirle, ¿no? Es a Jesucristo. Después todo lo demás, ¿sí? Pero primero Jesucristo, ¿no? Y vamos a ir ahora, ¿no? O sea, esto es muy importante realmente. Perdón que les insista, que les robo un tiempito más, pero prestemos atención a estas cosas, ¿no? Todos los videos de YouTube que vos ves, ¿de qué se predica? ¿No? Vos podés la sanidad anterior y lloramos y nos revolcamos y prometemos pero no podemos cumplir, porque no podemos cumplir porque no se lo prometemos al Señor, nos prometemos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, seguimos con las mismas ataduras, con los mismos pecados, con las mismas cosas de siempre y no terminamos nunca. El problema es que no se nos pase la vida, ¿sí?, que cierre mis ojos por última vez, no sea cosa que me pase de que no haya reconocido nunca a Jesús. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora vamos a ir a Juan 4, San Juan 4, versículo 13, que dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. O sea, este versículo habla de justamente de que esa sed o ese vacío que uno tiene, la única forma de poder llenarlo es bebiendo de lo que el Señor tiene para darme. ¿Sí? La única forma de saciarme, la única manera de vivir en plenitud, la única manera de estar completo es conociendo a Jesús. ¿Sí? Si no simplemente uso la palabra, las prédicas, la iglesia y el servicio como un sedante para la tristeza y el dolor, y sigo adelante, ¿no? Y de repente hay una palabra que me toca, y bueno, todo bien, y de repente hay una palabra que me ministra, y al otro día estoy igual o peor, y de repente hay algo que me... O sea, debo entender de que por eso me pasa lo que me pasa. No es que la palabra no funciona, no es que el Evangelio no tiene poder, no es que Dios no me ama, que quiere tocar a otros antes de tocarme a mí, que quiere ministrar a otros antes de ministrar a mí porque son más importantes, más lindos, más altos, más jóvenes. No, se trata de que yo todavía no he logrado o no he decidido, ¿no?, acercarme a Jesús para primeramente reconocerle, para avanzar a lo que Él quiere que yo avance, ¿no? Y decíamos en Juan 4:13, que dice, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Y por último, 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que saltare para vida eterna, ¿no? Y acá hay respuesta a un montón de cosas, a un montón de cosas. ¿Por qué predico y no me dan bolilla? ¿Por qué predico y no me escuchan? ¿Por qué oro y no se sanó? ¿Por qué? O sea, el Señor va a hacer lo que quiera como quiera, ¿sí? Pero una de las posibilidades, ¿sí?, una de las razones es que puede ser que no esté siendo una fuente de agua de vida, ¿sí? Puede ser que de mí salgan las mejores intenciones, obviamente, a la hora de orar por alguien, que de mí salga, pero con el mejor corazón, el deseo de poder presentarle a alguien a Jesucristo, ¿no? El deseo de poder servirle, el deseo de poder ganar las naciones para Cristo, el deseo de llenar un estadio, de llenar... Pero antes de todo eso, si no pasé por el deseo de conocer a Jesús, todavía ni empezamos. Todavía ni empezamos.
¿sí? ¿Por qué? Porque, como nos explicó él, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tantos años de servicio, tantos años de esto? ¿Y por qué seguís triste? ¿No? Y realmente yo creo que hoy es un tiempo muy especial en el cual Dios está preparando las cosas, Dios está preparando su iglesia para aparecer en cualquier momento, ¿no? Ayer le compartíamos a los hermanos, y si al Señor se le ocurre de que cuando terminemos de compartir la palabra aparecer, estoy listo para partir con Él, me ocupé de lo que me tenía que haber ocupado, hice lo que tenía que hacer para tratar de traer a mis hijos, a mis nietos, a mis tíos, a mis amigos, al Señor, hice lo suficiente, hice lo necesario, o seguí estando triste y padeciendo por el pasado, ¿sí? Viviendo en mi pasado, o sea, camino en el presente, pero mi corazón, mi alma, mis pensamientos están todos mirando para atrás, ¿sí? Es por eso que debo tomar esta segunda y última oportunidad para hacer luz, para hacer la sal de la tierra, para hacer esa fuente de agua de vida para la cual estamos preparados, porque fuimos creados para hacer esa fuente de vida. Lo que sucede es que muchas veces no sucede esto porque todavía no he pasado por la experiencia de reconocer a Jesús en mi vida. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, porque todos necesitamos ayuda para acercarnos a Dios, porque pareciera que cada vez que deseo acercarme, el mundo se encarga de hacer lo imposible para que yo no me acerque, ¿sí? Quiero orar y pasa de todo, quiero acercarme al Señor y pasa de todo, quiero moverme en santidad y todas las tentaciones habidas y por haber se me cruzan. Bueno, pero ¿qué sucede? Eso solamente, ¿no?, se puede frenar, eso solamente se puede detener de una sola manera, yendo a Jesucristo. Así que vamos a hacer una oración y bueno, que el Espíritu Santo nos siga ministrando. Te invito a que leas, ¿no? Te invito a que leas, ¿no?, con mucha atención, con mucho detenimiento, todo Lucas 24, todo Juan 4, para que el Señor pueda seguir hablando, tocando tu corazón, y para que cada vez podamos ser más lo que realmente reconocemos al Señor, podemos dejar nuestras tristezas de lado y podemos empezar a ser esas fuentes de agua de vida para que miles y miles y miles reconozcan que Jesucristo es el Señor. Dios, te agradecemos tanto en esta tarde, Señor, porque sos tan bueno, sos tan paciente, Señor, con nuestra testarudez, Señor, sos tan paciente porque tenés amor verdadero para cada uno de nosotros, Señor. Si tuviéramos que conseguir algo, Señor, por nuestra paciencia, Señor, realmente no hubiésemos alcanzado nada, Dios. Pero vos, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, Señor, hoy nos traes una segunda oportunidad, Dios. Muchos estamos como esos discípulos camino a Emaús, Señor, recordando glorias pasadas o dolores pasados, y no te damos ni cabida, Señor. Perdonanos, Señor, por la insensatez, perdoná nuestra ignorancia, Señor, perdoná nuestra dureza de corazón, Señor. Perdoná nuestra falta de fe, Dios. Pero en esta hora, Santo, en el nombre de Jesús, clamamos con vos, Dios, clamamos para que sean quitadas nuestras vendas, Dios, para poder reconocerte en todas las cosas, Señor, que ni nos damos cuenta que vos estás, Señor. Oh, bendito Dios, trae realmente en este tiempo una sanidad hermosa, Señor, en nuestros corazones, Señor, una restauración total y absoluta, más allá de lo que haya vivido, más allá de lo que haya hecho, Señor. Ayúdame a reconocerte, Señor, para que todo lo que importe sea guardar mi relación con vos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias en este tiempo. Te pedimos que sigas ministrando, Señor. Luego, cuando volvamos a leer esta palabra, estos capítulos, Señor, que nos sigas hablando, Señor, y que sigas ayudándonos a cada día a estar más cerca tuyo, Señor, y lograr ser reales fuentes de agua de vida, Señor, para sanidad, para salvación de todas las naciones, Señor.
Te damos gracias, Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué hermoso. Como hacemos siempre, te invitamos también, porque nos encantaría conocerte en nuestras reuniones, ¿no? Que estamos los días martes y viernes a las 19:30 horas y los días domingos a las 10:30 de la mañana, en la calle Santander 2474, entre Arieta y Almafuerte, en la hermosa ciudad de Villa Luzuriaga. Ahí es donde nos reunimos a adorar al Señor, ahí es donde nos reunimos a buscar de Él y recibir enseñanza para poder llegar a dejar de caminar, a dejar de estar de camino a Emaús, sino de estar del camino al cielo y poder llevar a todos lo más que podamos a la presencia de Dios hoy y para siempre. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. El Señor te bendiga.